¿Quién mandó a los cientos de migrantes venezolanos a El Salvador? ¿Quién dio la orden? ¿Quién firmó la invocación de la ley de enemigos extranjeros para expulsarlos de inmediato, sin juicio, sin defensa y sin debido proceso? Porque Trump acaba de decir frente a las cámaras que él no fue, que él no firmó esa orden. Y esto es gravísimo, señores, que el mismo Donald Trump le dijera a los periodistas, no sé cuándo se firmó porque yo no la firmé. ¿Perdón? ¿No la firmó él? ¿No la firmó? Pero su firma muy bien que está en el documento. Entonces, ¿quién fue? ¿El autopen? ¿Marco Rubio? ¿Un fantasma? Escuchemos del mismo Trump antes de continuar. It doesn't sound like this judge, who the DOJ is arguing with today about the deportation flights. He wants to know why the proclamation was signed in the dark, his words, and why people were rushed onto planes. Because we want to get criminals out of our country, number one, and I don't know when it was signed because I didn't sign it. Other people handled it. But Marco Rubio's done a great job, and he wanted them out, and we go along with that. Esto es gravísimo. Que Trump admita públicamente que no fue él quien firmó la ley nos deja con una pregunta que debería preocuparlos a todos. ¿Quién está realmente tomando las decisiones en este gobierno? ¿Qué significa que se estén firmando leyes con la firma del supuesto presidente y que él admita descaradamente que no sabe ni cuándo se firmaron? ¿Quién está gobernando? ¿Quién tiene el poder de activar una ley de hace más de 2 siglos para deportar gente sin juicio y en secreto? ¿Marco Rubio? ¿Una oficina del gobierno sin supervisión? ¿Un equipo que actúa por su propia cuenta? Lo que estamos viendo es el funcionamiento de una administración tiránica donde ni siquiera el propio presidente, o al menos eso dice, sabe lo que se firma en su nombre. Y si eso no te parece autoritario, entonces no estás prestando atención. Mi nombre es Heidi Thor y si aún no te has suscrito a nuestro canal, este sería un buen momento para hacerlo. Aquí analizamos a fondo lo que significa vivir bajo la administración tiránica y dictatorial de Donald Trump. Si quieres entender el peligro real que representa este tipo de gobierno, suscríbete, dale like, comenta y comparte este video para que más personas despierten antes de que sea demasiado tarde. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. ¿Tú sabes lo que sí es una vergüenza? Que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Muy bien. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una Por organización Dios. terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. El presidente debe ser quien firme una proclamación para invocar la ley de enemigos extranjeros, porque así lo establece la misma ley. La ley, que data del 1798, autoriza al presidente de Estados Unidos a actuar únicamente durante tiempos de guerra o conflictos armados con naciones extranjeras. La ley otorga autoridad ejecutiva exclusiva al presidente para determinar quiénes son considerados extranjeros enemigos durante un conflicto. Solo mediante una proclamación presidencial se puede activar esa autoridad y aplicar medidas como detención o deportación de personas no ciudadanas que sean consideradas amenazadas por su nacionalidad o vínculos con países enemigos. Les recomiendo que vayan a ver los otros videos porque ya tenemos una semana cubriendo esta historia. Pero Donald Trump admitió que no fue él quien la firmó. Y no solo eso, también dijo que no sabía cuándo se había firmado y que otra gente se encargó de eso. Escuchemos de nuevo. It doesn't sound like this judge, who the DOJ is arguing with today about the deportation flights. He wants to know why the proclamation was signed in the dark, his words, and why people were rushed onto planes. Because we want to get criminals out of our country, number one, and I don't know when it was signed because I didn't sign it. Other people handled it. But
Marco Rubio's done a great job, and he wanted him out, and we go along with that. ¿Perdón? ¿Otras personas manejaron eso? Estamos hablando de una orden presidencial firmada en su nombre, activando una ley de deportación masiva, y el presidente no solamente dice que no la firmó, sino que ni siquiera sabe cuándo fue firmada. Eso no es legalmente aceptable y mucho menos es lo que se espera de un jefe de Estado. ¿Se acuerdan cuánto criticaron a Joe Biden e incluso hace unos días estaban diciendo que los perdones, los indultos que él había dado no eran válidos porque él no los había firmado él mismo? Stephen Chung, su director de comunicaciones, trató de justificarlo diciendo que Trump se refería a la ley original del 1798. Pero los periodistas le preguntaron claramente por la orden actual. Esa excusa no cuadra. Cuando escuchas la pregunta y la respuesta de Trump, es imposible pensar que se estaba hablando de una ley firmada hace más de 2 siglos. La excusa de la Casa Blanca simplemente no funciona con lo que escuchamos. La pregunta fue clara. El mismo viernes, un juez federal cuestionó por qué se invocó la ley de enemigos extranjeros en medio de la noche y por qué se apresuraron a sacar a los migrantes del país antes de que el tribunal pudiera intervenir. Y Trump respondió claramente cuando se le preguntó ese mismo día, antes de que se fuera a su club de golf en New Jersey, que no sabía cuándo se firmó, que otros lo habían manejado y que fue Marco Rubio quien quería que se fueran. Ahora, déjenme aclarar algo importante. Sí, es cierto que muchas veces un presidente puede dar una orden verbal y su equipo la ejecuta, tal y como estábamos hablando de los indultos de Biden en algunos videos pasados. Incluso se puede usar el famoso autopen, una máquina que replica su firma, tal y como Donald Trump estaba diciendo que era imposible que los indultos de Biden fueran válidos porque Biden había utilizado el autopen. Ese video está exclusivo en un video anterior si quieren ir a verlo. Pero este no es un caso de si fue un autopen o si él había dado la orden. Este no es cualquier caso. Esta no es una proclamación de rutina. Esta es una orden que activa una ley del siglo XVIII diseñada para tiempos de guerra y que permite deportar extranjeros sin juicio, sin defensa y sin debido proceso. Esta orden viola múltiples derechos constitucionales y por eso la misma ley exige que sea el presidente personalmente quien la firme, no su asistente, no su secretario de Estado, no un autopen, él. Escuchemos lo que dijo Eli Honig, exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Here's why Donald Trump's statement earlier today, well, the obvious thing he was saying here is, I did not sign this proclamation that was used last week to deport these aliens. If that's true, if Donald Trump did not actually sign that proclamation, it's a big problem because the law specifically requires a proclamation by the president. The law says that the president has to make a public proclamation of the event. So if he was telling the truth, if in fact he did not sign this thing, everything that followed, the deportation of these individuals was all illegal, was all null and void. That's why they're trying to walk it back with this ridiculous attempt to walk the tightrope. Así que digamos que el juez que paralizó temporalmente el uso de la ley de enemigos extranjeros se doblega ante Trump, que a pesar de que no estamos en guerra y ninguna nación está invadiendo a los Estados Unidos, como exige claramente la ley, el juez decide permitir que Trump proceda con su orden. Aún así, estas deportaciones seguirían siendo ilegales. ¿Por qué? Porque la ley exige que sea el presidente y solo el presidente quien la invoque y la firme personalmente. Y Trump nos acaba de decir que no fue él quien lo hizo. Así que incluso si el juez se hace de la vista gorda con las condiciones de la ley, el hecho de que Trump no la firmó como exige el proceso hace que todo esto sea ilegal desde su origen. Estamos hablando de secuestros y traslados forzosos de personas a otro país, personas a las que no se les dio ni un juicio ni el derecho a defenderse, y eso ya de por sí es ilegal, basado no en lo que dice Heidi, basado en lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Y repitámoslo claro, el Tren de Aragua no es un país, no es una nación enemiga, no está invadiendo Estados Unidos. La ley no aplica.
Por lo tanto, lo que hizo la administración de Trump fue actuar sin base legal, usando una ley inaplicable, sin firma válida y violando derechos constitucionales. Este caso no solamente es ilegal al cuadrado. Y entre tanta tragedia, hay algo que casi me provoca risa, para serles sincera. Una risa amarga, pero risa al fin. Porque con esta declaración, donde Trump admite que no fue él quien firmó la orden, también nos dice que otras personas se encargaron y menciona a una persona en específico, Marco Rubio. Sí, según Trump, Rubio fue el que los quería sacar. Fue él el de la brillante idea. Y eso no es poca cosa, porque también sabemos que fue Marco Rubio quien visitó a Bukele en El Salvador, que se reunió con su gobierno y acordó el traslado de los migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos. La pieza encaja perfectamente. Trump necesitaba a alguien a quien echarle la culpa, y más cuando está viendo el revuelo que se está armando con estos casos, y más cuando se ha comprobado que muchas personas no eran parte del Tren de Aragua. ¿Y a quién escogió? A Marco Rubio, el mismo político que se daba golpes de pecho diciendo que defendía a los latinos, el mismo que prometía estar del lado de los cubanos y los venezolanos, que decía entender el sufrimiento, que usó su historia para ganarse votos, para construir su carrera, para llegar al Congreso una y otra vez. Y ahora, según Trump, fue él el de la gran idea: deportarlos sin juicio, sin defensa, sin justicia. Qué ironía, ¿no? El senador que se presentaba como el hijo del exilio termina siendo el arquitecto de una de las acciones más crueles contra el mismo pueblo que él juró defender. Y lo hizo usando las mismas tácticas autoritarias que tanto criticó cuando le convenía hablar de dictaduras. Porque sí, Marco Rubio deportó venezolanos usando tácticas de dictadura, tal y como las que tanto ha criticado. Y por si esto fuera poco, también nos acabamos de enterar de otra bomba migratoria. Trump anunció que revocará el estatus legal temporal de más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sí, más de 500,000 de personas que hicieron todo bien, como le gusta a los republicanos, que siguieron las reglas, que entraron legalmente bajo un programa aprobado por el gobierno de los Estados Unidos y ahora tienen 30 días para irse o enfrentar deportación. El programa se llamaba CHNV y fue creado por la administración Biden, la que tanto ellos odiaban, en el 2022. Y le permitía que migrantes con patrocinadores estadounidenses ingresaran al país de manera ordenada y legal por un periodo de 2 años. Funcionó porque esto redujo cruces ilegales y permitió una mejor verificación de antecedentes, tal y como lo estaban exigiendo los republicanos. Pero ¿qué hizo Donald Trump? Lo suspendió y ahora su administración está notificando a estas familias, algunas con hasta 18 meses restantes en su permiso, que su estatus será eliminado el 24 de abril. Sin advertencia, sin alternativa, simplemente gracias por participar, pero se tienen que ir. Esto incluye a más de 213,000 haitianos, 120,000 venezolanos, 110,000 cubanos y más de 93,000 nicaragüenses. Todas estas personas pagaron sus tarifas, llenaron los formularios, esperaron pacientemente y ahora son tratados como si hubieran hecho algo malo. Así que no se trata de hacerlo bien como nos han dicho todo el tiempo. La excusa del discurso antiinmigrante siempre ha sido: no entraron legalmente, no lo hicieron de la manera correcta. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el secuestro de venezolanos que llegaron por la frontera, pidieron asilo y cumplieron con el proceso. Y aún así, sin pruebas de que pertenezcan al Tren de Aragua, los están sacando a escondidas y llevándolos a una cárcel en El Salvador. Y ahora también vemos que 500,000 de personas que entraron legalmente bajo un proceso más riguroso están enfrentando la deportación. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la manera correcta de migrar si ni haciéndolo por las vías legales se salvan? Si ni siquiera un residente legal se salva, si ni siquiera los estudiantes con visa se salvan, si ni siquiera los canadienses entrando a los Estados Unidos se salvan.
¿Y quién está detrás de todo esto? Porque esto no solamente viene de Donald Trump. Estamos hablando de que Marco Rubio, el actual secretario de Estado, está directamente supervisando estas decisiones. Y no ha hecho absolutamente nada por las comunidades que lo impulsaron al poder desde el primer día. Le está mordiendo la mano a las personas que le dieron de comer. Pero él no es el único al que hay que cuestionar. ¿Dónde están los congresistas republicanos cubanoamericanos de la Florida? ¿Dónde están los que llegaron al Congreso gracias al voto cubano y venezolano por prometer que lucharían por su gente? ¿Por qué no hacen nada? Ahora mismo tienen muchísimo poder. Los republicanos controlan la Cámara Baja, aunque sea por una mayoría mínima, lo suficiente como para presionar y negociar y conseguir una exención para por lo menos a los cubanos, que dicen ser los que más le importan a ellos. Y no lo hacen. Están completamente doblegados ante Trump. Y esto es prueba de que no todos los latinos en el Congreso están ahí para ayudar a los latinos. Algunos están ahí para subir su perfil, para quedar bien con los de arriba y para servirse a sí mismos. Y yo llevo advirtiéndoles hace mucho tiempo, esos descarados que se envuelven en la bandera y se llenan la boca diciendo que defienden la libertad, hoy que tienen el poder, callan. Hoy que están viendo a un gobierno autoritario en acción y formación, callan. Y cuando hablan, tienen el descaro de culpar a Biden. Hace apenas unos días, María Elvira Salazar, la traidora del Congreso, sí, la congresista republicana de Miami, todavía estaba culpando a Biden por la situación de los cubanos y venezolanos porque estaban en un limbo migratorio. ¿Perdón? Fue Trump quien revocó el TPS a miles de personas. Fue Trump quien acaba de eliminar el programa CHNB que protegía a más de 500,000 de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y fue Trump quien les dio 30 días para abandonar el país o enfrentarse a la deportación. Y aún así, María Elvira Salazar tiene la cara de echarle la culpa a Biden, quien incluso extendió el TPS para estas personas antes de salir, justo antes de salir para darle la última ayuda que podía darles. ¿De verdad ella cree que la gente que la sigue es tan estúpida que no se van a dar cuenta de lo que está pasando aquí? Los republicanos ahora tienen la presidencia, tienen el Senado y tienen la Cámara. Si de verdad quisieran resolver algo, podrían hacerlo mañana mismo si quisieran. Pero no lo hacen y no lo van a hacer. Porque para ellos, la vida de los migrantes latinos no vale más que su lealtad ciega a Donald Trump. Y como ellos están confiados en que su base no está informada, tienen una estrategia clara. Confundir, manipular, repetir mentiras y esperar que la comunidad no se entere de la verdad. Que ellos en este momento podrían resolver el problema y están decidiendo no hacerlo. O por lo menos los republicanos de la Florida podrían poner presión y decir no vamos a votar a favor de nada a menos que nos hagan o nos cumplan esto. Pero no lo van a hacer. Porque al final, cuando llega la hora de pelear por nuestra gente, los mismos que dicen ser los defensores de los latinos se esconden detrás de excusas baratas. Y los que tienen el poder real, como Trump y Rubio, usan ese poder para castigarnos. Y es que ni los niños se salvan, ni los niños se les salvan al odio de Donald Trump. La administración de Trump acaba de cancelar el financiamiento para la representación legal de más de 25,000 niños migrantes que llegaron solos a los Estados Unidos. Niños migrantes, niños que cruzaron la frontera huyendo de violencia, persecución y en muchos casos después de perder a sus padres. Niños de tan solo 5, 7, 10, 13 años que ahora tendrán que enfrentarse a un juez, a un fiscal y a un proceso legal complejo sin abogado y sin nadie que los defienda. Si para una persona adulta es difícil si no tiene representación legal, imagínense para un niño que ni siquiera entiende lo que está sucediendo. ¿Te imaginas a un niño de 8 años explicándole a un juez por qué huyó de su país después de que su familia fuera asesinada por pandillas? Eso es lo que acaba de permitir la administración de Donald Trump. Aparte de que está comprobado de que si los niños se presentan sin un abogado, 9 de 10 son deportados y que cuando sí tienen a un abogado, por lo menos la mitad logra quedarse legalmente en los Estados Unidos. Y esto que está haciendo la administración de Donald Trump no solamente es negligencia, es una acción calculada, fría e inhumana.
Y encima, mientras eliminan el derecho básico a la defensa legal, también han comenzado a rastrear a estos menores para acelerar su deportación si tienen una orden final de salida. Esto no es política migratoria. Esta es una persecución institucionalizada contra los más vulnerables. Y mientras tanto, personas como Tom Homan, el llamado zar de la frontera de Trump, lanzan acusaciones sin prueba diciendo que el gobierno de Biden perdió más de 300,000 niños, cuando eso es totalmente falso. Los defensores de derechos humanos han desmentido esa cifra como parte de la maquinaria de desinformación para justificar el abuso. Pero miren cómo son las cosas después que se la pasaron utilizando esa mentira para decir que Biden con los niños los dejó perder y ellos en este momento los están abandonando, los están dejando solos y están listos para expulsarlos a su merced, que les suceda lo que sea en sus países de origen. La verdad es esta. Son ellos, los republicanos, quienes están dejando a estos niños tan jóvenes como 3, 5 años sin defensa. Son ellos los que están destruyendo el poco refugio que esos niños tenían. Son ellos los que no tienen alma ni tampoco tienen vergüenza. Y si todavía a estas alturas te quedan dudas sobre qué tipo de personas componen hoy el Partido Republicano, después de todo lo que hemos contado, las deportaciones ilegales, la traición a los latinos, la revocación de protecciones y ahora dejar niños solos frente a un juez, ya no debería de quedarte ninguna duda. Estas personas no tienen moral, no tienen principios, no conocen la empatía ni el amor al prójimo y sus almas están tan corrompidas que lo único que queda es una oscuridad podrida que ya no intentan ni disimular. Shame on you si votaste por esos criminales, porque ya no puedes decir que no sabías. Ahora lo sabes. Y si después de ver todo esto sigues justificándolos o ayudándolos, entonces tú también eres parte del problema. Mi nombre es Heidi Thor y la verdad es que nunca pensé que íbamos a vivir lo que estamos viviendo hoy en este país. Estamos en un punto de inflexión, un momento en el que estamos siendo puestos a prueba como ciudadanos, como latinos, como seres humanos. Aquí se está definiendo quiénes somos en realidad y qué estamos dispuestos a tolerar. Porque la historia se repite y en algún momento va a pasar factura. Y todo lo que muchos están diciendo en defensa de Donald Trump será una marca que van a tener que llevar durante el resto de sus vidas. Esta vez no van a poder decir que no sabían lo que estaba pasando. Si mi contenido tiene valor para ti, la mejor manera de apoyarme y ayudarme a seguir trayendo este tipo de información es suscribiéndote a mi canal, dándole like al video, comentando, interactuando y compartiéndolo con tus amigos, tu familia, es más, hasta en esos grupos que a veces nos molestan de WhatsApp. Si es la primera vez que me estás viendo, ponte al día con mis otros videos donde he venido demostrando con hechos cómo Trump no solamente quiere estar en el poder, sino que quiere hacerlo como un dictador. Gracias de corazón por darme el voto de confianza, por quedarte hasta el final y por seguir luchando conmigo desde donde estés. Nos vemos en la próxima.